All the time I've been building my castle of love, just for two, though you never knew you were my real. Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Sandra Rosso y en nombre de la Red Global de Mentores y el Collegium Mindfulness les damos la bienvenida a este evento donde van a tener grandes aprendizajes sobre el mundo del mindfulness y del mentoring. El día de hoy vamos a tener a dos exponentes valiosos sobre este tema, que son Nelson de Jesús Rueda, gran mentor, presidente de la Red Global de Mentores, y vamos a tener a Rafael Hernández, que también es mentor y es el líder del Collegium Mindfulness. El día de hoy, el tema a abordar va a ser el mindfulness y el mentoring. Y ahora, para iniciar este evento, quiero darle la bienvenida y la entrada a Rafael Hernández para que nos hable sobre el mindfulness y todo ese valor que agrega en estos momentos, más aún para lo que estamos viviendo en estos momentos de la humanidad. Así que, Rafa, bienvenido y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Sandra, por tu saludo, por tu apertura. Saludo también a Nelson y pues un agradecimiento a la Red Global de Mentores por esta alianza que hoy celebramos con nuestro primer evento, el Collegium Mindfulness y la Red Global de Mentores, compartiendo precisamente sobre dos disciplinas que sentimos están muy cercanas, van muy de la mano, la mentoría y el mindfulness. Y me gustaría iniciar esta conversación justamente contando un cuento, una historia que creo que nos acerca al propósito de este encuentro. Y la historia de una mujer que tenía un hijo muy joven, que se puso muy enfermo, y el médico le había dicho que la única manera era hacer un ayuno durante una semana, pero el chico se resistía, no quería realizarlo a pesar de todas las advertencias pues, que el médico le daba. La mujer oyó hablar de un sabio que vivía en algún lugar, en alguna montaña lejana, y que de pronto le podía ayudar. Entonces emprendió el viaje, se fue a verlo y le contó toda la historia. El maestro, después de escucharla atentamente, le dijo: mujer, vuelve dentro de una semana con tu hijo. A la semana, la mamá y el hijo hicieron el viaje completo, una larga travesía, llegaron donde el sabio. Cuando llegaron en su presencia, este sabio le dice al joven: has de saber que si no ayunas una semana, será peligroso para ti. Se pueden ir. Y la mujer, cuando oyó estas palabras, quedó desconcertada. Había pensado que este sabio haría algún ritual, tendría alguna forma de influir en su hijo, ¿no? A través de alguna petición a la divinidad, en fin. Señor, hemos recorrido un largo viaje, le dijo, y lo único que a usted se le ocurre es decirle lo que ya el médico y yo le hemos dicho tantas veces. Y el sabio se queda mirando y le dice: no es lo mismo. ¿Pero cuál es la diferencia?, le pregunta la mujer. La diferencia es que yo he estado ayunando durante toda esta semana. Cuando regresaron a su pueblo, el joven guardó por propia voluntad la semana de ayuno y se curó. El poder de la experiencia, que es aquello que nos une al mentoring y al mindfulness. ¿Qué piensa mi querido amigo Nelson? Bueno, te escuchaba esa historia y recordaba otra que es muy similar, que tiene que ver con una historia que se le adjudica a Mahatma Gandhi. Entonces, la misma historia, llega la persona donde Mahatma y el niño es un niño que tiene problemas de obesidad por consumir demasiado azúcar. Y en el segundo episodio, cuando la señora le hace la protesta a Mahatma porque le dice, lo único que tienes que hacer es dejar de consumir azúcar, ella, al hacer la protesta, él le dice: efectivamente no estoy diciendo lo mismo, lo que sucede es que yo antes también consumía azúcar.
Entonces esa experiencia de vida es lo más esencial porque es lo que hace la gran diferencia entre el accionar de las distintas disciplinas de ayuda al ser humano y la mentoría. Porque las distintas disciplinas de ayuda al ser humano pasan en general por reflexiones conceptuales, por reflexiones, digámoslo, desde marcos teóricos, pero la mentoría, igual que el mindfulness, tienen que trabajar es desde marcos de experimentación. Siendo para la mentoría lo más importante el que el mentor lo ha experimentado y por lo tanto tiene autoridad moral para mostrarle al otro el mapa y hacerle más fácil el tránsito por ese territorio. Sí, precisamente en mindfulness siempre le decimos que si no hay experiencia, solo tenemos datos en la cabeza. Tenemos definiciones, tenemos ideas, tenemos conceptos sobre lo que debería hacerse, pero si no lo hemos realizado, es igual que pretender ir a un restaurante, pedir la carta y llenarse leyendo la carta, cosa Total. que finalmente nos dejaría en un estado más agónico porque quedamos antojados. Entonces, siempre hablamos de la experiencia no solamente como el punto de partida del cual podemos entregar lo mejor de nosotros, sino como el requisito esencial para poder vivir en presencia y en conciencia. Y yo creo que aquí se vuelve importante algo que hablábamos algún día sobre desde dónde estamos mirando lo que está pasando, quién es el que está mirando lo que está pasando y de qué manera tanto el que mira como el desde dónde mira se convierte en un punto de referencia a la hora de compartir su experiencia. Pero desde ese mismo lugar tendríamos que agregar que no solamente sería lo que estamos experimentando, sino que estamos siendo copartícipes de la realidad que estamos observando. Porque finalmente si nos quedamos observando la realidad, sería como si estuviéramos siendo entes aislados y externos a las realidades que nos suceden. Y la verdad es que no solamente estamos observando la realidad, sino que al mismo tiempo, desde nuestra observación, la estamos transformando. O sea que somos observadores y realizadores al mismo tiempo. Y esto sí que es importante, Nelson, porque yo diría que en el viejo modelo, la experiencia se medía por la repetición de un número determinado de veces de una labor. O sea, esta persona tiene mucha experiencia porque lo ha hecho muchas veces. Pero cuando tú dices la necesidad de aprender, de conectarse con esa experiencia, es lo que en Mindfulness llamamos la conciencia de la presencia. Entonces yo puedo haber hecho algo muchísimas veces, pero qué tan consciente he sido del cómo lo he hecho, del desde dónde lo he hecho, del qué ha pasado cada vez que lo he hecho, o si simplemente he seguido repitiendo un protocolo, un proceso de manera automática, ¿sí? Pero sin la participación de ese observador que me habita, de esa conciencia que es la que me permite entender que esta experiencia de hoy no es la misma de ayer. Entonces, realmente el punto de partida de la experiencia se vuelve muy profundo para entender que no se trata solamente de compartir lo que me ha pasado o lo que he vivido, sino de qué manera yo he sido consciente de cómo esa experiencia me ha transformado y como tú lo dices, yo he transformado el mundo desde la experiencia. Total. Y adicionalmente tendríamos que agregar que en el mundo hay una ley fundamental que se llama la ley de la correspondencia. Entonces, desde la ley de la correspondencia, lo que está en juego siempre es cómo yo atraigo lo que atraigo porque yo he generado y genero lo que genero. Entonces, si la experiencia se asocia fundamentalmente a un hecho de causalidad, es decir, porque hago lo que hago o dejo de hacer lo que hago, termina por suceder lo que termina por suceder, entonces la convocatoria a la presencia se hace mucho más poderosa, porque empiezo a entender que nada pasa porque sí y que todo tiene una razón profunda de ser, desde la causalidad o desde la intencionalidad. Por eso desde todo el concepto de mindfulness y el concepto de mentoría, se tiene que convocar siempre la conciencia presencia
de las leyes de causalidad y de las leyes de intencionalidad. Y es desde allí desde donde yo puedo aterrizar el hecho de que no soy simplemente una víctima del destino, sino que soy un protagonista decisivo en el destino. Es muy poderoso eso, porque precisamente cuando nosotros nos centramos en ese me pasó, me dio, ¿sí? Se me quebró esa postura de soy un sujeto pasivo y la vida es la que pasa sobre mí, es la que actúa, yo no hago nada, a mí me suceden las cosas. Hace que yo no tenga una mirada neutra, centrada, enfocada en la forma como yo estoy atrayendo, eso que tú dices, desde las diferentes leyes que rigen la existencia, aquello que me ocurre. Pero además, si no entreno mi mirada, me va a costar mucho tener lo que en Mindfulness le llamamos las 7 actitudes, que son las 7 formas de relacionarme con esa experiencia para poder aprender de ella. Porque no basta ser consciente de la experiencia, yo puedo verla y puedo verla quizás sin juicios, pero ¿cómo hago para aprender de ella, para incorporarla? Necesito una mirada más profunda, una decantación de la experiencia, un procesamiento consciente de la misma desde unas actitudes que me permitan aprender de ella. Porque de lo contrario, todos los supuestos mentales, todos los juicios y todas las formas de explicarme el por qué suceden las cosas van a actuar. Y si no soy un observador presente y atento de esos pensamientos, pues me van a devorar, ¿no? Porque la mente siempre va a estar interviniendo y actuando entre la experiencia y el yo. En el medio de los dos está la mente actuando. Si yo no tomo distancia para poder ver la experiencia desconectado de esa mente, va a ser muy difícil que pueda procesar la experiencia desde eso que llamamos un sitio de neutralidad. Claro, pero fíjate que desde ese lugar entonces tendríamos que convocarnos a varias reflexiones. La primera tendría que ver con vivir la vida con intencionalidad. Es decir, que si yo a todo lo que estoy haciendo le pongo intención, esa intención focaliza mi atención. Y al focalizar mi atención, empiezo a predisponerme a recorrer el camino desde esas 4 dimensiones básicas desde las cuales la mentoría convoca la reflexión. Y es desde dónde, hacia dónde, por dónde y hacia qué resultado. Entonces convocamos la presencia en el desde dónde, es decir, cuál es la idea que moviliza mi actuación. Y a partir de allí entonces el por dónde. Es la conciencia del tránsito del mapa para poder cruzar de manera adecuada el territorio. Hasta llegar entonces, ahora sí, al por dónde para producir qué tipo de resultado. Y eso convocaría a unas leyes adicionales, porque la ley fundamental de la vida sería la ley del destino, y eso son las leyes naturales. Y en las leyes naturales lo semejante atrae lo semejante. Entonces yo a qué estoy siendo semejante, a qué me estoy haciendo semejante y por qué estoy atrayendo lo que estoy atrayendo. Y esa presencia, conciencia en la experiencia me llevaría a entender que todo tiene un propósito. Y cuando desde la conciencia me centro en el propósito y me hago las preguntas sobre el propósito, empiezo a entender que el sentido de la vida es evolucionar. Pero un evolucionar no por simplemente transitar la existencia, sino porque tengo la conciencia, presencia y le pongo propósito a esa existencia. Y es allí entonces cuando entiendo por qué tengo una misión que cumplir y cómo cumplo esa misión en cada instante y en cada situación vital. Y a partir de esa misión, entonces, cómo yo ejerzo una función y desde esa función, cómo yo transformo mi realidad y la realidad de los entornos en los cuales yo actúo. Yo creo que es importante profundizar en la atención como el gran arrancador de todo el proceso que nos acabas de relatar, porque muchas personas confunden y creen que atención es concentración, es simplemente quedarme ahí en un estado de inmovilidad,
¿sí? Procurando que nada me distraiga y mantener el foco de la mirada o de la escucha. Pero la atención va mucho más allá, ¿no? Porque la atención no es solamente la selección de los estímulos que yo quiero procesar en ese momento, sino que tiene que ver con un estado donde yo tenga una mirada mucho más global a lo que está ocurriendo, y mi atención quiere decir que soy o estoy atento a lo que ocurre dentro de mí con lo que está ocurriendo fuera de mí. Entonces deja de ser un asunto de simplemente enfocarme en el estímulo, y no, aquí es una mirada dentro y una mirada afuera de forma simultánea, de tal manera que eso que está ocurriendo en el afuera me dice algo, y lo que yo me escucho a su vez me responde a algo que va a ser el output para eso que está afuera. En este caso, si hablamos del mentorado, pues ese mentorado está esperando que yo procese, me conecte con esa experiencia que he vivido y devuelva un output, una salida que obviamente debería ser un aprendizaje significativo, decantado, depurado y ya reflexivo, ¿no? En toda su profundidad, para que luego pueda impactar al otro. Entonces, qué interesante poder comprender que la atención es un punto de partida muy poderoso, que no solamente determina la naturaleza del vínculo entre mentorado y mentor, sino que es mucho más profundo, porque estamos hablando de la manera como nos vinculamos para poder comprender el momento vital en el que estamos, del cual ya nos hablarán unos compañeras en el tercer día, el momento vital del mentor y el mentorado, pero que para nuestro objetivo del día de hoy tiene que ver más con la forma como desde esa presencia, desde esa atención, nos conectamos con el otro, porque es el punto de partida para que se pueda dar todo el resto del proceso, ¿no? Clarísimo. Y desde ese lugar, otra cosa que es importante que destaquemos en esta conversación es el hecho de que hay dos inteligencias en el ser humano habitando su presencia y su experiencia, que son la inteligencia del corazón y la inteligencia del cerebro. Cuando empezamos a entender esto desde este lugar, empezamos a saber que en el corazón hay memoria, y la memoria vital impide muchas veces la presencia real, porque nos quedamos traduciéndonos desde el pasado y en consecuencia no enfrentamos el presente como la real posibilidad de interacción con la vida. Nos quedamos a veces en el retrotraer el pasado para resentirlo, y entonces nos quedamos en ese resentimiento cuando tenemos la posibilidad transformadora en este presente. Y cuando venimos a este presente con plena conciencia de transformación de la realidad, empezamos a entender que todo lo que nos ha pasado nos ha constituido en los seres humanos que hoy somos, pero que lo que hagamos en este instante transformará o no radicalmente eso que ha sido y eso que hemos vivido. Es decir, que este momento es el momento en el cual podemos generar la nueva experiencia que transforme totalmente la existencia. Entonces, convocarnos como a esa doble intencionalidad, y es conectar cabeza y corazón para que desde ese lugar entonces podamos sentirnos y sentir lo que está sucediendo. Y es que le has agregado un ingrediente muy poderoso cuando hablas del momento presente. Ese concepto del aquí y el ahora, yo creo que ha sido en parte distorsionado por el pensar que solo tenemos este ratico y hay que aprovecharlo, vivirlo, disfrutarlo y ya. Y eso puede ser parcialmente cierto, pero es una mirada incompleta de lo que significa estar en el aquí y en el ahora. Como tú lo decías, si nosotros no hacemos ese filtro, y ahorita lo vamos a profundizar cuando hablemos de las 7 actitudes mindfulness, si no hacemos ese filtro y nos vamos al pasado, lo que estamos haciendo no es la mirada del aquí y el ahora, sino simplemente una comparación de lo que pudo haber sido con lo que está ocurriendo, y eso nos hace que nos alejemos de la importancia y el valor que tiene el momento presente. Y aquí es donde aparece una de las primeras actitudes más poderosas en la mirada mindfulness,
que es la mente de principiante. Es la que me hace habitar este momento como si no hubiera ocurrido, porque la mente del experto, ¿sí? Probablemente me va a llevar a decir, esto ya me lo sé. No, esto me lo han preguntado tantas veces. Otro que me va a preguntar por lo mismo. Entonces le voy a decir lo mismo que le dije con el que hablé ayer. Y se me olvida que es esta experiencia de esta persona y en este momento. Por lo tanto, eso implica mantenerme muy en el aquí y en el ahora para comprender que este momento es único, que es irrepetible, que este mentorado no es el mismo que en el que tuve una cita ayer o hace 8 días o la hora anterior. Es otro momento. Así es. Y por eso a mí una de las definiciones que más me gustan de mindfulness es darme cuenta de lo que está pasando mientras está pasando. Y creo que ahí es donde está la mayor conciencia. Porque si yo en este minuto me doy cuenta de lo que me está pasando por el cuerpo, por las sensaciones, por las emociones, definitivamente estaré en condiciones de intervenirme muy rápido. La mayoría de los seres humanos se quedan estancados en las situaciones de sensación emocional. Y cuando nos quedamos estancados en la situación emocional es cuando empezamos a supuestamente justificar nuestro pensamiento. Y al justificar nuestro pensamiento, entonces mi rabia está justificada, mi impaciencia está justificada, todas mis actitudes, digamos, los emotivas están justificadas. Pero si me doy cuenta de lo que está pasando mientras está pasando, empiezo a intervenir el observador y el intérprete que está en juego. Y automáticamente me vengo a este presente, aplicando todas esas técnicas básicas de respiración, inhalando, reteniendo, exhalando en plena presencia, para que desde allí en conocimiento, entendimiento y amor pueda transformar la situación. Y esto de la atención plena, como lo decías ahora, no solo implica el regular el pensamiento o el regular las emociones y las respuestas del cuerpo, es la capacidad de autorregularme en lo que está sucediendo en mí cuando el otro me está hablando. Pongamos el ejemplo de la escucha. ¿Escucho para responder o escucho para comprender? Si escucho para responder, quiere decir que mientras el otro está hablando, en algún momento yo dejo de escucharlo para irme al cerebro a buscar la mejor respuesta, la que creo que es más inteligente o más sabia o más apropiada, lo cual quiere decir que ya me desconecté del otro, que ya me desconecté de ese aquí y ese ahora, que mi mente ya no es mente de principiante, sino que es la mente del experto, que lo que está es trayendo retrospectivamente del pasado elementos para completar un presente, pero un presente del cual ya me desconecté y me perdí. Entonces ahí podemos ver en ese ejemplo cómo es necesaria esa autorregulación, y ese es precisamente uno de los regalos del mindfulness, que me permite verme todo el tiempo en esa doble postura de el que observa y el que se observa, para darme cuenta de qué manera estoy o no estoy presente. Para convocar a la presencia, entonces otra condición básica sería el tener conciencia plena de que somos observadores múltiples y que definitivamente el enfoque único no cabría en ninguna situación de vida. Porque en general nos pasamos la vida generando seguridad y contrayendo. Entonces, desde esa contracción no permitimos que el mundo fluya. Pero cuando nos quedamos, como bien lo enseña el mindfulness, viendo flotar los troncos en el río, y empezamos a entender que desde allí lo que te está sucediendo es simplemente un mundo de apariencias que necesariamente tengo que confrontar con el mundo de la realidad, entonces empiezo a suspender el juicio, que es lo que más me caracteriza. Ese juicio que me defiende a mí y condena al otro. Pero cuando empiezo a observar el tronco flotar sobre el río, valido la existencia del otro como un otro, y al validarlo como un otro, entonces reconozco la diferencia y establezco la complementariedad. Y cuando puedo trabajar con el otro desde la diferencia que me complementa, es cuando definitivamente empezamos a ser lo que somos, es decir, a entender que todos somos uno.
y a trabajar en función de generar esa unidad que no significa uniformidad, sino que nos convoca a entendernos en esa diferencia y a complementarnos en ella, pasando de ese hablar continuo a un dialogar, que hace posible el comprender que las posiciones obedecen a posiciones dogmáticas, históricas, doctrinarias o filosóficas y prácticas, y movernos entonces a la búsqueda sistemática del acuerdo, que es lo que logramos desde el objetivo común y la coordinación de acciones que nace desde ese lugar. Fíjate que hay un aspecto que empieza a ser muy importante para que se cumpla lo que acaba de mencionar, y es la segunda actitud vital del mindfulness, que es la aceptación. Cuando yo veo ese tronco pasar, pero empiezo a pelear con ese tronco, está muy grande, está atravesado, ¿por qué va tan rápido? Y es decir, me estoy peleando con lo que estoy observando. Es porque no estoy permitiendo entender que ese tronco es ese tronco, ¿sí? Y que ese pensamiento que llega es, y que no puede ser diferente, es como es. La aceptación no significa resignación, no significa conformismo, porque mucha gente cree que aceptar es quedarse en el plano de, bueno, esto es lo que hay, no hay nada más. Pero la aceptación va mucho más allá, porque la aceptación no es una actitud pasiva, sino que es la resultante de una comprensión de ese momento para entender que así es, que no es posible modificarlo, que no pudo haber ocurrido de ninguna otra manera. En el momento que estamos viviendo como humanidad, sí que es poderosa la actitud de la aceptación para comprender que este es un momento de gran significado para lo que viene, para nosotros y para la humanidad. Y hay que aceptar que no se trata de una situación temporal. Todavía creo que hay personas esperando que vuelva a la normalidad, ¿sí? Esperando que, no, a lo mejor ahora sí. Y todos los días escuchamos la tercera ola, la cuarta ola, y vendrá la quinta y la sexta. ¿Qué tanto hemos aceptado que no podemos seguir viviendo igual? ¿Sí? Y fíjense que ahí la aceptación se vuelve un elemento determinante porque define la manera como me empiezo a relacionar con lo que está ocurriendo en ese momento presente y con esa mirada de principiante, y vamos integrando los conceptos. Sí, porque es que ahí tenemos como una situación que necesitamos confrontar de una manera distinta. Cuando en el lenguaje convertimos aceptación en resignación, la resignación nos lleva a la no acción. Pero si empezamos a entender que aceptación es comprensión, como bien lo acabaste de decir, entonces la pregunta que tengo que hacerme es yo, ¿por qué no estoy aceptando las situaciones? Y la respuesta es porque me está faltando información. Y si carezco de información, no puedo comprender. Y si no puedo comprender, no voy a poder aceptar. Porque finalmente, si yo tengo la información, tengo forma para generar acción. Adentro, forma en acción. Entonces, desde la información, empiezo a generar la comprensión. Entonces, primero necesito generar conocimiento para después poder generar comprensión a partir de ese conocimiento. Y cuando ya tengo los elementos del rompecabezas sobre la mesa, desde la información que me genera la comprensión, es cuando yo puedo realmente llegar a la aceptación. Que la aceptación entonces sería la comprensión cabal de la situación, las variables que la constituyen y dónde yo puedo o no transformar qué tipo de situaciones. Entonces, desde ese lugar, mentoría y mindfulness son herramientas muy poderosas para conducir hacia la información mediada por la formación que genera transformación. Y es cuando el individuo entonces puede transformar la realidad presente en el deseo de realidad futura, en acciones concretas en este presente. Entonces, aceptar no es resignarse, ya lo dijiste, sino que aceptar es comprender
y a partir de la comprensión empezar a movilizar la acción. Y como bien lo acabaste de decir, si esto es lo que hay, entonces, ¿qué voy a hacer a partir de lo que hay? Porque si normalmente la gente dice, y esto con todo el respeto, es que es la voluntad de Dios. ¿Listo? ¿Quedamos listos? ¿Arreglados? Pero si entendiéramos, no, esta es la realidad, este es el principio de realidad. Ahora, dada esta realidad, ¿qué voy a hacer posible? Entonces automáticamente el cerebro se pone en acción y empieza a hacer que eso que es muy complejo empiece a mostrar las variables que lo constituyen y a partir de allí entonces poder intervenir desde cada una de las variables, transformando aquello que yo sí puedo transformar. Entonces, es un concepto que nos va llevando del principio de realidad al principio de posibilidad. Pero para moverme al principio de realidad tengo que empezar por aceptar la realidad, es decir, lo que es. Lo asumo, lo entiendo, lo comprendo. Ahora veo cuáles son las variables en las cuales yo debo generar intervención y me muevo a la acción en presencia de realización. Y para poder hacer ese paso al principio de posibilidad aparece otra de las actitudes fundamentales que es la confianza. Porque lo opuesto a la confianza no es la desconfianza, es el miedo. ¿Sí? Mucha gente cree que, no, es que usted es muy desconfiado y ese es el opuesto. No, no. El estado de miedo, que además es una emoción que tiene el poder de gobernar la forma como miro, la realidad y la forma como me relaciono con ella. Recordemos que bajo el estado de miedo podemos generar o parálisis o huida, ¿no? Entonces, la confianza en ese nuevo mundo de posibilidades se vuelve fundamental porque es lo que me permite avanzar, a co-crear, a construir a partir de ese principio de realidad la nueva realidad que me está pidiendo la vida que yo genere, que co-cree, que haga posible, porque el escenario ya nos cambió. El piso por el que andamos transitando no es el mismo y eso es una realidad. Cuando ya la acepto y además confío en que en esta nueva realidad puedo vivir, no sobrevivir, pero puedo vivir bajo unos nuevos principios y bajo unas nuevas reglas y bajo unas nuevas formas, ¿sí? Y obviamente ya las he aceptado, ahí comienza el principio de posibilidad a tener toda su visibilidad y toda la capacidad de realización, porque hasta antes de ello podría estar en un estado de juicio, ¿sí? Que es otra de las actitudes que me impediría avanzar significativamente. Por eso yo creo que hoy hay gente detenida, congelada, todavía a la espera de que pase algo en el afuera, ¿sí? Pero en el afuera simplemente nos empiezan a cambiar normas de 8 días por 15 días de aislamiento. En Europa están hablando de una nueva cuarentena y así. Entonces, esa realidad externa, pues no la podemos gestionar porque además, hablando de nuevo de los principios, ahora sí que estamos viviendo el principio de incertidumbre en toda su dimensión, ¿sí? Entonces, eso no lo podemos gestionar. Lo único que podemos gestionar es lo que hacemos con ello de la piel para adentro. Lo de afuera seguirá siendo tan cambiante que si no nos montamos en esta nueva realidad y desde una nueva mirada, va a ser muy difícil vivir en esa nueva realidad que hay afuera. Y has utilizado esas expresiones que bien vale la pena profundizar. La primera es la mente de principiante. Es que si yo me paro en la vida con mente de principiante, cualquier situación que venga es una situación digna de vivir. Entonces, desde ese lugar, sin aprehensiones, empezamos a ver cuáles son las nuevas posibilidades que emergen de lo que está pasando. No en vano, los sectores industriales van a, digámoslo, llegando a obsolescencia en situaciones como la situación en la cual nos encontramos. Pero quienes tienen mentalidad de principiantes automáticamente aprovechan las condiciones y se desarrollan y generan, digámoslo, condiciones objetivas de subsistencia, crecimiento, rentabilidad, etcétera, etcétera.
Y lo segundo, hiciste convocatoria de la emoción más acásica del ser humano, que es el miedo. Y el miedo paraliza. Y además el miedo proyecta fantasmas a futuro. Entonces, cuando yo me estoy fantaseando toda la vida, pues obviamente me empanico y me inmovilizo. Pero si empezáramos a entender que lo opuesto al miedo es confiar, entonces vení, ¿en qué tenemos que confiar? En que tenemos habilidades, competencias, destrezas, inteligencia, talento, motivación, compromiso, etcétera. Y empezaríamos a movernos en hacia ese otro lugar. Sin embargo, tendríamos que enfrentar por encima de cualquier cosa esa tendencia natural a poner afuera lo que es de adentro. Entonces, por eso normalmente ponemos afuera el que yo sería feliz si tú actuaras distinto. Yo sería muy exitoso si tuviera coequiperos diferentes, etcétera, etcétera. Es decir, afuera, afuera, afuera. Y no me responsabilizo, que creo que ahí es donde está el otro gran diferencial que integra. Es pasemos de la culpa a la responsabilidad. Dejemos de culpar al otro y responsabilicémonos de lo que es de nuestro resorte. Y a partir de allí, entonces, desarrollemos lo que en la palabra responsabilidad deberíamos incorporar, que es la famosa H, responsabilidad. O sea, desarrollemos la habilidad que nos haga responsables. Pero no puedo responsabilizarme si me paralizo y si definitivamente no asumo. Y si no confío en mí y en los seres humanos con los cuales interactúo en el día a día. Y ahí aparece la siguiente actitud, la paciencia. Mindfulness nos ha enseñado y nos está enseñando que todo tiene un tiempo, pero que en nuestra forma antigua de vivir el tiempo, cronometrado, medido por resultados, medido por unos ciclos alejados de la forma natural de ser, un tiempo loco, un tiempo enfocado todavía en el viejo axioma de el tiempo es oro, ¿no? Entonces había que estar todo el tiempo generando el tema de producir, de multiplicarlo todo, cuando ahora hay que simplificarlo todo. Por eso quizás es el tiempo de tener menos, no de tener más. ¿Sí? Es el tiempo de restar en el buen sentido de la palabra. Es el tiempo de desprenderme de aquello que ya no necesito. ¿Sí? Y por ello lo junto con otra actitud que es el tiempo de aprender a cerrar ciclos. Si nosotros no entendemos que hay cosas que ya están muriendo o murieron y no van a volver, si no lo cerramos, vamos a seguir en un estado de apego, en un estado de resistencia. Ahora que hablabas de aquello que me impide avanzar, también está la resistencia emocional, ¿no? A veces el no hacer el duelo, el no cerrar el ciclo apropiadamente, adecuadamente, despidiéndome de aquello que ya no va a estar, comprendiendo que hay unas nuevas realidades por las que estoy transitando y que si no hago ese cierre completo del ciclo, voy a querer vivir en un viejo estado, voy a querer quedarme en un pasado anhelando y eso me va a impedir vivir la nueva experiencia del momento presente. Miren que todo esto nos lleva a cómo mantenerme en la experiencia del ahora, ¿sí? Y no perderme en esa nebulosa de pasado y futuro. Entonces, la paciencia para comprender lo que está ocurriendo en términos de un cambio en la forma de vivir la vida, la paciencia para comprender que esto va a tomar otro tiempo y es un tiempo que ya no es el tiempo lineal, sino que es el tiempo de conciencia. Y recuerdo otra de esas viejas historias lindas de un alumno que le pregunta a su maestro, maestro, por favor, usted que lo sabe todo, dígame, ¿cuánto tiempo me va a tardar resolver mi problema? Y el maestro lo mira y le dice, ni un segundo más de lo que tardes en comprenderlo. Entonces, en la medida en que comprendamos esta nueva realidad y dejemos de esperar que haya otra realidad y entendamos que lo que necesitamos en términos de la paciencia está más dado
al tránsito que a la espera. No es una paciencia de me voy a sentar a esperar juicioso y tranquilo a que todo se arregle. No, no, no. Es una paciencia que tiene que ver más con la forma como vas a entrar a vivir el nuevo ciclo, porque el viejo hay que cerrarlo. Y desde ahí entonces cambiémosle la ortografía a paciencia. Escribamos paz y ciencia. Y entonces empezaríamos a entender dos cosas también muy esenciales, y es que el ser humano habita en tres tiempos todo el tiempo al mismo tiempo. O sea, habitamos todo el tiempo en el pasado, en el presente, en el futuro, solo que habitamos de una manera muy distinta esos tres tiempos. El común de los mortales habita el 90% del tiempo en su pasado, y por eso lo repite y lo repite y lo repite y lo repite. El 8% en el futuro, y el 2%, solo el 2% en el aquí y en el ahora. Y como ya hemos dicho que la mayoría de los seres humanos habitamos desde el resentimiento, resintiendo, entonces si habitamos el 90% en el pasado y vivimos resintiendo el pasado, perdemos la presencia de la experiencia del presente. Pero ¿qué tal si empezáramos a entender que en el pasado, resintiendo, necesitamos generar una acción de paz, es decir, de comprensión, para poder generar transformación en este presente? Y cambiamos los tiempos. Vivimos el 2% en el pasado, el 90% en el aquí y en el ahora, y el 8% está bien que sigamos en el futuro. Pero la gran conciencia de la paz, ciencia, es soltar y dejar ir todo aquello que nos genera el resentir y que consecuentemente cuando nos proyecta al futuro nos proyecta en el miedo. Porque la resistencia, la resignación del pasado nos lleva al presente, perdón, el resentimiento del pasado nos trae al presente en resignación y en miedo al futuro. Pero si empezáramos a hacer paz en el pasado, es decir, lo que pasó, pasó porque era lo mejor que podía pasar, siendo yo el observador que era y siendo el otro el observador que era. Entonces, si hubiéramos tenido una conciencia distinta, habríamos actuado distinto. Pero actuamos en la conciencia que actuamos y produjimos el resultado que produjimos. Ahora entonces me vengo al presente y me hago la pregunta: ¿puedo remediar el pasado? Respuesta: no. ¿Me puedo hacer cargo en el presente de las consecuencias del pasado? Y entonces ahora sí, en este acto de presencia, conciencia, modifico el actuar de la experiencia. Y entonces miro el futuro con ambición. Ahora sí, es ambición en sentido bien positivo. Es decir, tengo la certeza de que el mundo va a ser diferente porque mi actuación está siendo diferente, por lo menos para el metro cuadrado que yo habito. Y para lo que ese metro cuadrado puede influir. Y entonces ahora sí, en la ciencia de la conciencia, con ese C, me responsabilizo. Y entonces en paz dejo morir el pasado. En conocimiento vengo al presente y en comprensión transformo el presente para que el futuro sea completamente distinto. Es decir, para que responda a aquello que yo estoy construyendo en este presente. Y eso nos trae a la última actitud y que es muy poderosa, un poco compleja de entender, porque nos habla de cómo vivir este aquí, este ahora, sin desgastarme. Algunos le llaman la actitud del no esfuerzo. Y yo quiero mencionar a que no es que no haya que hacer cosas para que pasen cosas. Por supuesto que hay que hacerlas. La pregunta es ¿a qué precio y con qué nivel de desgaste? Siempre hemos escuchado la frase que donde va la atención va nuestra energía. Si yo llevo toda mi energía a la preocupación, obviamente el desgaste es muy alto. Nosotros venimos de un viejo paradigma donde se nos ha dicho que todo hay que hacerlo partiéndose el lomo o partiéndose la espalda, donde hay que entregarse al 1000%, donde la mega se vuelve lo importante, ¿sí? Pero ¿a qué precio? ¿Qué precio hemos pagado por ello? Y quizás ahora lo que la humanidad nos está diciendo es que es el momento de hacerlo, pero sin desgastar la propia vida, sin desgastar los vínculos, sin desgastar la existencia, las relaciones, los sueños,
todo aquello que sacrificamos esperando el día que, cuando tenga para, cuando pueda disfrutar de. Y lo que nos están diciendo es que es ahora que hay que hacer eso. No es cuando me jubile, no es cuando me gane, cuando pueda comprar o cuando tenga, que era lo que veníamos viviendo en la ilusión del futuro. Pero como ahora solo tenemos este presente y todos los días es más claro que solo tenemos este presente, entonces ahora necesitamos poner nuestra vitalidad, nuestra energía, le hace atención, le hace corazón, le hace pensamiento, le hace acción en un hacer sin desgaste, es decir, en un fluir. La actitud que en psicología positiva llaman el flow, ¿sí? Que no tiene nada que ver con el flow de la música, que tiene que ver con esa capacidad natural de ser lo que en realidad somos, sin esforzarnos en ser ni en hacer aquello que no somos y para lo cual no vinimos al mundo. Por eso esto está implicando llevar la mirada adentro y preguntarme, ¿yo qué vine a aportarle a este mundo? ¿Cuál es mi sentido de vida? Y eso nos hablarán en nuestro tercer día, segundo y tercer día de este encuentro. ¿Cuál es el propósito que me tiene aquí y ahora? Y de nuevo volvemos a la experiencia. Iniciamos y cerramos con la experiencia. Aquí nos tiene el propósito de alguna experiencia que todavía es requerida por nuestra alma, por lo menos así lo vemos en el mindfulness transpersonal. Una de las muchas escuelas del mindfulness es que hay un sentido trascendente en la experiencia. Y cuando completemos las experiencias, por lo menos lo hablo desde mi mirada, pues ya estamos listos para partir. Mientras no, todavía tiene un sentido estar aquí. Eso tiene que ver con la profunda espiritualidad y el concepto más espiritual, que es somos seres espíritu habitando una experiencia en el mundo de la materia. Entonces tiene todo el sentido porque si somos seres espíritu habitando una experiencia en el mundo de la materia, ahora nos tenemos que dar la pregunta y es, ¿por qué el mundo de la materia se comporta como se comporta? Porque en el mundo de la materia yo habito la vida como la habito, etcétera. Y empezamos a entender que el desequilibrio básico de la vida es la no comprensión de ella en sus distintas variables y dimensiones. Entonces convertimos la vida en un solo dominio. Y la experiencia en ese dominio, pues la viviremos intensamente, pero nos quedarán faltando las experiencias de los otros dominios. Hay una historia que a mí me encanta, que es la historia de ¿quién? Un ser humano que viene a la Tierra y que habita bajo el miedo, teniendo todas las condiciones para tener una vida muy adecuada. Y entonces construye una gran habitación, como tenía suficiente poder para vivir la vida y no tener que depender de nada ni de nadie, construye una gran habitación y la llena de cuadros donde están las emociones básicas de la existencia. Porque bien sabemos que sentir emociones y estar vivo van de la mano. Entonces, cuando quería sentir tristeza, se iba al mural de la tristeza. Cuando quería sentir alegría, se iba al mural de la alegría y así sucesivamente con las distintas emociones. Cuando tenía cierta edad, apareció al fondo de su habitación una puerta y encima de la puerta un letrero. Pero como ya dije, vivía en el miedo y el pánico. Entonces, en lugar de vivir la experiencia de la puerta y el letrero, recurrió a los sacerdotes de su religión. Y ellos le dijeron, tranquilo, no te preocupes, deja aquí unos óvulos y nosotros a partir de esto vamos a generar rezos, oraciones y no sé qué, y haremos desaparecer eso. Y así sucedió. Desapareció la puerta, desapareció el aviso. Transcurridos 7 años más, volvió a aparecer la puerta y volvió a aparecer el aviso. Entonces esta vez ya no confió en los sacerdotes, empezó a buscar los magos, los chamanes, etcétera, etcétera. Y sucedió exactamente igual. Déjenos aquí unos dineritos, nosotros le hacemos y le hacemos desaparecer. Y para no alargar el cuento, que lo podríamos extender el resto del día, a los 49 años, ¿quién se muere? No se da cuenta de que está muerto porque en la primera etapa de la muerte el ser humano no tiene conciencia de muerte. Es lo que sucede cuando dormimos. Pero ahora ve la puerta y ve el aviso sin miedo.
y se da cuenta que al lado de la puerta hay una sombra y empieza a hablar con la sombra y le dice, ¿tú quién eres? Y le dice, soy tú, soy tu espíritu. Y estoy aquí y estuve todo el tiempo aquí para acompañarte en el camino de tu experiencia. Y entonces le dice, pero ¿por qué nunca me dijiste que era yo, que era el espíritu, y me dijiste que estabas acompañándome en el proceso de aprendizaje y de experiencia? Y el espíritu le contestó, porque si algo te dio la vida fue libertad para elegir, y tú elegiste vivir en el miedo y desconocerme, y además valerte de medios externos para hacerme desaparecer. Y entonces por primera vez quien vio en el aviso con toda claridad y se dio cuenta que allí decía, esta puerta conduce a las habitaciones de quién. Entonces el espíritu lo invita a que abra la puerta, la abre y descubre un gran corredor y al lado y lado de ese corredor una cantidad de habitaciones. Y en cada una de esas puertas había un letrero. El primer letrero que se encuentra decía, aquí se encuentra la paz de quién. Quien abre la puerta, ingresa a la habitación y se siente rodeado por una energía maravillosa que le da paz, serenidad, tranquilidad, etc. Y se quiere quedar allí. Y el espíritu le dice, no, no te puedes quedar allí. Esa era la paz que estaba destinada para tu experiencia de vida si tú hubieras decidido cruzar la puerta, pero decidiste no cruzarla. Pasa a otra habitación y el letrero decía, en esta habitación están las riquezas de quién. Abrió la puerta y allí había riquezas de orden material, de orden espiritual, de orden intelectual, de todos los órdenes. ¿Quién quiso quedarse allí? Y nuevamente el espíritu le dijo, esas eran las riquezas que estaban destinadas para ti si hubieras decidido abrir la puerta y cruzarla. No te puedes quedar allí, ya esa experiencia no la puedes vivir más. Y así, puerta a puerta, la puerta de la familia, la puerta de cada una de las dimensiones vitales, hasta que llegaron a una última puerta. Esa última puerta es esa puerta del umbral del que hablan la mayoría de las personas que han tenido la experiencia premortem, que es la que conduce al famoso túnel de luz. Y el espíritu invitó a quien a que empezara a cruzar el túnel. Y quien pidió una nueva oportunidad para vivir la experiencia. Y se la concedieron, y aquí está en calidad de Sandra Rosso, Rafael Hernández, Nelson Rueda y cualquier persona que nos está viendo. Eso es la experiencia de la vida. Una cantidad de puertas que tienen letreros muy claramente indicativos de que son para nosotros esas experiencias, y cada uno de nosotros decide si cruza o no la puerta. Si decide no cruzarla, no vive la experiencia, por lo tanto desaprovecha el aprendizaje que está incorporado en esa experiencia. Si decide cruzarla, entonces toma la decisión responsable de conocer para transformar la realidad que habita en cada una de esas experiencias. Qué linda historia. Me encantan las puertas y solo le agregaría un toquecito mindfulness a la forma de cruzar la puerta. Y es que el umbral siempre marca el tránsito. En el umbral no estoy ni fuera ni dentro. Estoy en el punto de transitar. Cada vez que estés debajo de una puerta o cruzando el umbral de una puerta, pregúntate, ¿cómo voy? ¿Cómo voy? Y eso te traerá de regreso a ese instante para poder habitarte y entender quién va a cruzar y hacia dónde va a cruzar. Así Y al que, cruzar, dejar atrás lo que es de atrás para poder disfrutar lo que viene adelante. por supuesto. Pues ha sido maravilloso compartir contigo, Nelson, y contigo, Sandra, y con todos los que nos escuchan, esta relación que hay entre mentoría y mindfulness, dos disciplinas que van de la mano y que invito a todos los mentores a que se formen en el mundo del mindfulness porque nos da una mirada, una comprensión de la experiencia, de la vida, de una naturaleza bastante profunda, muy espiritual, muy conectada con una forma diferente de vivir la vida. Así que gracias a la Red Global de Mentores, a nombre del Colegio Mindfulness, gracias por este espacio y espero que tengamos muchos más encuentros en esta alianza. Los invitamos a los 2 días que continúan en este evento.
Muy bien, continuemos entonces viviendo en presencia y conciencia. Muchísimas gracias a ustedes dos por su sabiduría, por tanto aprendizaje, precisamente por aprender también las 7 actitudes que debemos de tener y conectado con el mentoring, absolutamente fantástico. Así que como ustedes decían, vamos a estos otros 2 días de mucho aprendizaje para cada uno de ustedes y gracias por su presencia en este evento. Bueno, nos da muchísimo gusto que ustedes hayan participado de este webinar, de este evento. Esperamos que todo ese aprendizaje que les brindaron Nelson y Rafael haya sido valiosos para sus vidas y que muchos de estos conceptos los pongan en práctica. Muchísimas gracias y nos vemos el día de mañana. Muy bien, espero que hayan disfrutado de estos valiosos conceptos. Quería recordarles que este evento va a tener 3 días. Como les compartía, el día de hoy estamos abordando el tema de mindfulness y conciencia. El día de mañana vamos a abordar el tema de experiencia y conciencia. Y el día 3, el tema a abordar es mentoring y el momento vital del mentorado. Así que sigan disfrutándolo y aprendiendo. All the time I've been building my castle of love, just for two, though you never knew you were my real